¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, a ver, quería arrancar con usted con una frase que hoy dijo Ivana, que no dice nada ese nombre. Ivana es amiga del policía que fue asesinado, y dijo una frase que a mí me da vuelta. Alberto, a ver si me puede ayudar a no entenderla porque la entiendo perfectamente, interpretarla. Ella dijo: mendigar justicia en la tele es decadente. Uno siente que estamos mendigando justicia todo el tiempo, Alberto. ¿Me ayuda a entender esto? ¿Qué nos está pasando como sociedad con la justicia, con esto de acostumbrarnos a que nos pasen por arriba? Lo que está pasando es que tenemos algunos problemas serios que hay que encarar con otro rigor, me parece, que no estamos encarándola. No estoy hablando de... todo el mundo sabe, hace 25 años enseño Derecho Penal y no soy de los que piensa que esto se resuelve con mano dura. Lo que sí creo es que el sistema no está funcionando. Y de eso simplemente a las pruebas me remito. Hay un nivel de violencia creciente en el delito. En verdad las cárceles tienen más gente que las que tenían hace un tiempo atrás, con lo cual también el sistema de encarcelamiento no está funcionando. Hay un sistema de adelantamiento de la libertad de los procesados, es decir, gente que estando procesadas o condenadas recuperan la libertad anticipadamente, y mucha de esta gente termina involucrándose en hechos delictivos rápidamente, y esto exige tomar medidas, simplemente, medidas. Las medidas que, mire, yo me acuerdo con Kirchner cuando llegamos al gobierno, usábamos una regla que intentamos imponer y bueno, evidentemente no lo hemos logrado hasta el día de hoy, que es establecer un sistema de premios y castigos. Acá el castigo parece, en el imaginario público, el castigo lo tiene siempre la víctima, no lo tiene el autor, que de un modo u otro encuentra argumentos legales como para poder zafar de la sanción judicial. Y esto me parece que es algo que hay que revisar rápidamente. Hay además un problema de inclusión social, que se demora más de la cuenta. De hecho, la semana pasada conocemos algunas estadísticas o algunas encuestas que dan cuenta de que la asignación universal por hijo parece no haber cumplido el objetivo de escolarización de los sectores más postergados, que para que la gente entienda es algo central para el futuro nuestro, porque en algún lugar se aprenden las reglas de convivencia, y el lugar por excelencia es la escuela. Entonces me parece que hay un cúmulo de cosas que definitivamente nos están preocupando. De hecho, hoy, sin ir más lejos, me he enterado que Adrián Huerten, que es una persona que conozco, ha sufrido él también un intento de secuestro. Entonces, me da la sensación de que hay algo que no está funcionando y debemos abordarlo de otro modo. Que me parece que hay que desideologizarlo, el problema. A ver, es interesante eso. Desideologizarlo, para terminar, desideologizarlo no quiere decir terminar con valores, como pueden ser respetar los derechos de todos, también de los que delinquen. Desideologizarlo quiere decir que el sistema de castigo no está funcionando en Argentina. A ver, es interesante eso. Usted que estuvo en la entraña, el kirchnerismo, en el nacimiento, en cómo fue creciendo, recién hablaba de que, se habían puesto unas reglas con estos Kirchner de premios y castigos. Al kirchnerismo, a ver, el tema de la seguridad es un tema que le interesa, que cuando se discute está dentro de los temas importantes. Le tienen miedo a que sea piantaboto. Al tema ideológico no pega mucho el tema de la seguridad con la ideología del kirchnerismo. ¿Cómo se trataba y cómo se trata? Cuando nosotros estábamos, el tema nos preocupaba, sin ninguna duda. Y supongo, quiero creer que también les preocupa ahora. Lo que pasa es que yo siento que hay cosas que no están funcionando. Porque, mire, manejar hacer política es tener un diagnóstico correcto de la realidad, exige tener un diagnóstico correcto de la realidad. Y a mí me parece que a veces hay una discusión, un debate que no tiene que ver con la realidad. Yo por lo pronto hay un debate ideológico entre el gobierno nacional y el gobierno provincial sobre cuál debe ser la ideología para imponer en el tema de seguridad. Eso no tiene que ver con la ideología. Estamos todos de acuerdo que hay una serie de valores inquebrantables que tienen que ver con no violentar derechos humanos, con no aplicar torturas, pero eso no quiere decir que los delincuentes no deban merecer castigo. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Para qué existe el derecho penal
sino es para restablecer de algún modo el orden cuando el orden es quebrado por un delito. Para eso existe. De otro modo no tendría sentido. Yo no creo que en algún lugar del gobierno se esté pensando con esa lógica, con la lógica de que abordar el tema de la inseguridad es un tema que le preocupa a los progresistas, porque los progresistas también son víctimas de delitos, ¿eh? Sí. No nos equivoquemos, la sociedad progresista, si por progresismo se entiende una sociedad que quiere avanzar con un criterio de igualdad, ellos también son víctimas de delitos. Ahora, pero... ¿verdad? El delincuente le pregunta, ¿qué no piensa? ¿Usted es de derecha o de izquierda? Ah, si es de izquierda no lo robo. No es verdad eso. No, en eso estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que dice, bueno, se apuraron con la ley antiterrorista tal vez para reprimir las protestas sociales. La ley antiterrorista, Jorge, la ley antiterrorista es un engendro jurídico vergonzoso que debe avergonzar a la presidenta que lo promulgó y a todos los diputados y senadores que lo sancionaron. Un engendro jurídico vergonzoso que no sirve para esto. No. Sirve solamente para calmar la locura de el GAFI, que es un organismo internacional que intenta evitar el lavado de dinero y está obsesionado con el terrorismo. Y está bien que se preocupe, pero la verdad no sirve absolutamente ni siquiera para combatir el terrorismo. Con Kirchner lo discutimos en el año 2007 y encontramos una salida totalmente distinta a la que encontró Cristina Kirchner. Con Kirchner nosotros tipificamos claramente el delito de terrorismo y no negamos a poner una norma genérica vergonzosa como la que promulgó Cristina Kirchner. Ahora, eso no tiene nada que ver con el delito, ¿no? Eso sirve para calmar la locura de Gassi. ¿Y qué cambió entre esa decisión de Néstor Kirchner de no aceptarlo y esta de Cristina de sí aceptarlo? Me da la sensación, Jorge, que hay como una... Primero, Kirchner era mucho más pragmático y la realidad la atendía como lo que era, la realidad, simplemente. Y me parece que hoy en día parece que la realidad es solo de lo que se habla en los discursos. O sea, si no se habla en los discursos, la realidad no existe. Ahora, día a día nosotros vemos con preocupación que hay un problema de violencia creciente en el delito. No cabe ninguna duda de eso, no es que ya roban, es que roban y matan. Poco tiempo atrás, a un muchacho allí en Buenos Aires, un hombre joven, que le roban una motoneta y lo rematan después de haber robado la motocicleta motorizada. Sí. Que fue un caso, bueno, que se hicieron marchas y la gente se indigna. Eso lo que está demostrando es que hay un nivel de violencia en el delito que debe preocupar. Debe preocupar. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge, mientras el gobierno nacional y Macri discuten qué hacemos con la policía y con la seguridad y los asuntos y demás, acá pasó desapercibido, o no se le prestó la atención de vida, pero en un hospital público entró una barra brava y mató a un internado. En un hospital público, un enfermo violó a una empleada del hospital público. Y el gobierno está discutiendo si tiene que poner efectivos policiales en los edificios públicos. Si los edificios públicos no son espacio público, ¿qué es espacio público? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hablo con usted? Bueno, en este caso porque hay un debate, la verdad es que hay un debate político entre el gobierno nacional y el gobierno nacional y entre el encierro del gobierno nacional y la inoperancia del gobierno de la ciudad. Todos nosotros vemos así pasivos, esperamos una respuesta. O sea, somos rehenes de todo, de una discusión política. Somos rehenes de esa realidad, no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda. O vamos a terminar creyendo que el gobierno nacional le agarró un repentino ataque de autonomismo porteño, que de repente no quiere pasar el subte, los colectivos, los trenes, todo de la noche a la mañana. No, lo que les agarró es un terrible ataque para tratar de ordenar sus cuentas públicas. Alberto, ¿lo ve nervioso este gobierno en este momento? ¿Nervioso en el sentido de ve que las cosas no están saliendo tan bien como eran, que ese capital político de octubre tal vez se está achicando un poco? Jorge, usted tiene la gentileza de llamarme desde hace mucho tiempo y cada tanto darme la oportunidad para hablar como estamos hablando. Y recurro solamente a su memoria. ¿Cuántas veces le dije yo que teníamos estos problemas que ya sonan? Sí, siempre. ¿Cuántas veces le dije que se nos estaban viendo los dólares a palas? ¿Cuántas veces le dije que estamos al borde del déficit fiscal? ¿Cuántas veces le dije que estamos cayendo comercialmente porque tenemos un problema de competitividad? La única diferencia es que la Argentina también tiene que pensar como sociedad
que es como que tiene momentos de encandilamiento y no quiere ver las cosas. Entonces cuando uno se los dice parece ser un agorero. En verdad lo que uno tiene que ser, porque además yo no digo todas estas cosas para que el gobierno le vaya mal, digo todas estas cosas para que el gobierno corrija por el bien de todos. Pero el gobierno tiene un nivel de obstinamiento, de incapacidad de ver lo que está pasando, o de reconocer lo que está pasando, que el Parlamento, a mí me hace acordar por momentos el gobierno aval, a ese referee que el otro día cobró ese gol de Colón contra San Lorenzo, que hizo un gol Colón tan ilegítimo que no festejó el que hizo el gol. Y como el resto había cobrado, el Laima le decía que no correspondía cobrarlo, los de San Lorenzo decían que no había que cobrarlo, los de Colón miraban con cara de sorprendido porque no querían que cobre ese gol, y el empecinamiento del referee hizo cobrar el gol. Bueno, a mí me parece que por momentos al gobierno le pasa algo parecido. Está tan obstinado, tan obcecado, que no quiere escuchar las cosas que pasan. Y ahora, sí. Eso, a ver, ayer en una editorial de Clarín dejaron entrever por ahí que podía haber un adelantamiento, dejaron entrever eso, ¿no? ¿Usted la ve a Cristina como dejando el poder antes? No, pero creo que no hablaba de adelantamiento de la entrega del poder presidencial, sino de adelantar las elecciones legislativas del año que viene, confiando que usando los recursos del Banco Central este año podían encontrar un mejor estatus económico este año. Pero me parece que hablaba de eso. Sí, habla de eso. Claro, y me parece que bueno, que es una posibilidad, no lo sé, sinceramente no lo sé. De todas maneras también sería bueno una vez por todas dejar de estas especulaciones de lado, que son especulaciones que se hacen porque alguna vez ocurrieron estas cosas. En vez de empezar a respetar los cronogramas institucionales como corresponde, ¿no? Y lo último tiene que ver con algo que pasó ya hace un par de semanas, pero bueno, para que lo termine claro. ¿Usted se sintió censurado en C5N hace 15 días? ¿Qué pasó ahí? A ver, yo no me sentí censurado por C5N. Esto lo digo siempre porque la verdad es que C5N siempre me dio las partes, igual que Radio 10, y siempre fui escuchado con respeto. Para nada. Lo que creo, yo no creo tampoco que en Argentina existe censura. Lo que creo que fue un acto de estupidez humana que puso nervioso a alguien, algo que dije yo, y habrá presionado para que eso ocurra. Simplemente. Yo la verdad que no quiero hablar mucho del tema, porque no me gusta hacer política con un hecho tan penoso, simplemente. Y por eso preferí no hablar más del tema. Pero no espero que sirva de reflexión para que no se ocurra. Bien, o sea, un acto de estupidez. Porque creo que pierde más el que lo ordena que yo, sinceramente se lo digo. Sinceramente se lo digo. Pero el que lo ordenó estaba extramuros de C5N, ¿no? Está claro eso. Por lo que escuché ese día parecía que fue así. O sea, ¿usted sigue siendo una molestia para este gobierno? ¿O sigue siendo cada vez es más? Sí, a mí no me molesta. Yo la verdad que no hago política para que Cristina sea feliz. Yo hago política porque creo que la política es la herramienta para que la gente esté mejor. Y la verdad es que cuando veo que las cosas no están bien, las digo, más allá de que se moleste la presidenta o quien quiera molestarse. Las digo, simplemente las digo. Yo hablo con respeto, nunca insulto, nunca hablo de las cuestiones personales de la gente, hablo de cuestiones que son públicas. No cuestiono vidas privadas, cuestiono los decretos que firman y las leyes que promulgan. Eso es lo que hago. Y entonces, desde ese lugar yo sigo opinando, y porque estoy convencido, créanmelo, que entre este oficialismo tonto que aplaude todo, hasta los errores, y oculta realmente los hechos vergonzosos que hace, como la ley antiterrorista, y esa posición inoperante que está asustada y no sabe cómo reaccionar, hay millones de argentinos que, como yo, creemos que hay posibilidades de estar mejor y de aprovechar un momento. Yo solamente le digo a los argentinos que en los mismos 4 años en que se fueron de la Argentina 42.000 millones de dólares, entraron a Brasil 100.000 millones de dólares. Que es la misma época y el mismo mundo. Reflexionemos. Lo último, ¿qué va a pasar con Vudú, con el caso Chicón? ¿Usted cómo lo ve? ¿Es solamente político? El otro día aquí Aníbal Fernández dijo que era solamente un caso marital. ¿Es un caso político? ¿Le va a costar políticamente a este gobierno y puntualmente a Vudú? Yo trato de ser riguroso porque hay una causa que no es abierta y no me gusta opinar lo que pasa en esa causa, lo sabe el juez y el fiscal, yo no lo sé.
Por lo que se dice, por lo que se escucha, hubiera querido poder escuchar una mejor explicación del vicepresidente sobre las imputaciones que pesan en su contra. Sí. No me basta que se calce la guitarra y ande gritando unos rocks, ni me basta con que todo lo resuelva atribuyéndole a los presuntos comunicadores que informan o denuncian aún falsamente el hecho. Me gustaría que explique él que es cierto, pero con precisión, no diciendo que es víctima de una conjura, ni diciendo que esos acusadores son parte de un monopolio que desestabiliza. Porque la verdad es que el país no se desestabiliza por Hugo, créamelo, no creo que nadie sienta eso, semejante cosa. Lo que yo quisiera es que explique de qué estamos hablando, qué es lo que están diciendo falsamente, cuál es la imputación maliciosa que se le está haciendo. ¿Conoce o no conoce a esta gente? ¿Tiene estos vínculos que se le atribuyen? Esas cosas que todos leemos y todos vemos, no todos leemos, todos vemos. Sería bueno que él diga simplemente por qué todo eso es mentira. Eso nos daría mucho más tranquilidad a nosotros. Y también creo que la presidenta debería exigirle al señor Vudú que explique cabalmente y cuidadosamente dónde está la mentira. ¿Y sabe por qué? Porque este vicepresidente lo eligió ella. Este no se lo puso Kirchner. Este lo eligió ella. Y lo eligió cuando muchos le dijimos que no parecía ser la mejor elección. Entonces se acordará también, porque en esta misma radio yo expliqué que la frivolidad de Vudú no representaba en nada la política que Kirchner quiso imponer. Por lo tanto, yo quisiera que todo esto ocurra, inclusive por el bien de todos, para que todos estemos tranquilos y no tengamos esta percepción de que tenemos un vicepresidente acusado. Alberto, como siempre, un gusto, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo muy grande. Hasta luego. Alberto Fernández, como siempre, 3, 4 cosas muy interesantes y siempre ayuda, a mí me ayuda mucho entender.